Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a continuar con el proyecto de nuestra galleta. ¿Qué sería nuestra galleta Ulises? Sin más que decir, continuemos. En el video anterior habíamos trabajado lo que fue la sección del glacé. En el video número 1 encontramos la sección de la cabeza y en el video número 2 está la sección del cuerpo. Hoy vamos a terminar con lo que sería el rostro y su armado, así que sin más que decir, empecemos. Primero que nada vamos a empezar con la sección de los ojos. Yo voy a estar usando el hilo color blanco, igual la cuestión es que sea del mismo grosor que venimos trabajando y vamos a hacer un anillo mágico. Ok, aquí voy a hacer un total de 6 puntos en mi anillo. Aquí voy 4, 5 y 6. Ajustamos. Y ahora voy a cerrar en mi primer punto con un punto deslizado. Nos debe de ir quedando de esta manera. Voy a trabajar 2 cadenas y a partir de la segunda desde mi crochet voy a trabajar aquí un punto bajo. En mi anillo que ya había hecho voy a hacer 6 aumentos. Aquí voy 1, 2, este va a ser 3, este va a ser 4, 5, y el de aquí que va a ser mi sexto aumento. Listo. Ahora me toca trabajar un punto bajo en la parte inferior de mi cadena. Y ahora en mi carrera 3 yo voy a continuar tejiendo en espiral. Voy a hacer un aumento, un punto bajo y un aumento por 6 veces. Y terminamos aquí con un aumento más. Ahora sí, cierro con un punto deslizado, una cadena y cortamos dejando hilo para poder coser. Ok, nos va quedando algo así y voy a hacer una segunda pieza del mismo modo. Listo chicos, ahora para la sección del iris yo voy a trabajar un anillo de 6 puntos bajos. Aquí voy 4, 6. Ajustamos muy bien. Y en este caso voy a continuar trabajando en espiral. Así que en la carrera 2 voy a hacer 6 aumentos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 4 veces. Nos debe de quedar 4 puntos sin tejer y ahora cierro con un punto deslizado, una cadena y dejo hilo para coser. También voy a trabajar una segunda pieza del iris y ahora vamos con la nariz.
Para la nariz, si va a ser mujer, pueden usar el color fucsia, y si es para el hombrecito, yo uso el color rojo. Entonces, voy a empezar con un total de unas 5 cadenas. Y ahora, a partir de la segunda, vamos a empezar a trabajar 3 puntos bajos. Y en la última cadena voy a trabajar una W o 3 puntos bajos en un mismo punto. Ahora, en la parte inferior de las cadenas, voy a finalizar con un total de 3 aumentos. Aquí voy 1. Este va a ser 2. Y mi tercer aumento. Cerramos con un punto deslizado en el primero, una cadena, dejo hilo para coser y cortamos. Listo, chicos, ahora con ayuda de alfileres voy a ubicar los ojitos. En este caso voy a contar unos 16 puntos desde mi última carrera. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y voy a tratar que quede una especie de parte recta en esta sección, que sería la interna. Ok, entonces lo estoy girando un poco. Ven que para que quede esta parte en recto, voy a fijarlo con un alfiler. Ahí. Y ahora vamos a dejar entre ellos una separación de unos 8 puntos. Hay que ver que estén alineados y centrados. Sería algo así. Y ahora en la naricita, la parte redonda, que sería donde están los aumentos, debe de ir hacia arriba y debe de llegar una carrera debajo del ojo. Es decir, contando desde la última altura de la carrera 15 hasta la 18 aproximadamente. Ahí en el centro. También lo fijamos con un alfiler. Y ahora empezamos a coser lo que serían las piezas. Voy a empezar a fijar toda esta sección punto por punto. Ingreso, salgo en mi punto siguiente, agarro una puntada, retrocedo 1 y avanzo 2, agarro punto de la pieza que voy a unir, retrocedo un punto y avanzo 2, otra vez agarro punto de mi pieza, retrocedo 1 y avanzo 2. Entonces así voy a continuar cosiendo la sección de mis ojos y la nariz. Listo, nos venía quedando algo así. Y ahora aquí me sobró hilo blanco. Lo que voy a hacer es ingresado. Más o menos tiene que ser a un costadito y el lado izquierdo. No es exactamente en el centro. Si ustedes desean, lo pueden hacer en el centro. Y en mi caso voy a agarrar 2 puntos, que justo es uno de los aumentos que habíamos hecho.
Ahí voy a empezar a dar líneas rectas. En mi caso voy a dar unas 3 puntadas. Aquí voy 2. Este sería 3. Y ahora voy a ir con el círculo azul acero, que sería el iris. Y ese lo vamos a fijar en la parte de aquí arriba, que sería ahí. Ok, siguiendo la forma natural del ojito. Colocan su alfiler y va ahí. Igual del otro modo, colocan su ojito en la parte de aquí arriba. Así. Ahora voy a coser. Listo, nos venía quedando así. Y para el pintado yo voy a estar usando el color cerámica. Cerámica es el código 506. Para difuminar, lo primero que yo hago pues es agarrar un poquito de pintura. Estoy usando un pincel número 4. Voy a agarrar un poco, lo disuelvo con agua. Y ahora sí, empezamos a pintar todo el borde de los ojos. Así. Muy suavemente empezamos a pintar todo este bordecito de los ojos, sobre todo al costado y arriba. Ok, casi nada en la parte de abajo, todo va a ser en la parte de aquí al costado y arriba para que parezca que tiene una especie de sombra. Ahí. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y nos va quedando así. Reservamos nuestro platito, todavía no botan esto de aquí. Y ahora con el glacé lo que yo he hecho es ubicarlo. Miren la parte que sería el cerrito, voy a contar los cerritos que hay aquí, o sea las curvaturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La curvatura 8 o el cerrito número 8 va a ser el central, que va a estar alineado a nuestra nariz. Desde mi nariz voy a contar 20 carreras arriba y ahí, que es, miren, donde habíamos hecho la cadena con, si no me equivoco, son 6 puntos altos. Ahí es donde estoy insertando mi alfiler. Este va a ser el centro. Entonces de aquí cuento 20, inicia aquí lo que es la cadena y está ocupando más o menos unas 3 carreras, lo que sería el glacé. Ahora, el primer cerrito, que es este de aquí, la primera está comprendida en mi carrera número, contando desde abajo, es decir, desde la última carrera de la cabeza, 4, 6, 7, 8, 10, entre mi punto número 11 y 12 aproximadamente, ya. Y desde aquí donde termina el ojo tenemos el cerrito número 3 a 5 puntos aproximadamente. 1, 2, aquí que sería la tercera curva, tenemos 2, 4, 5. Ok, y el de aquí, que es el término,
está ubicado más o menos a la altura de la carrera número 9. Ahí debe de terminar el glacé. 2, 4, 6, 9. Ahí. Ok, entonces ahí más o menos solamente yo he fijado estos de aquí. El inicio y el fin es lo más importante, que no se mueva. Y ahora sí, lo que vamos a tratar de hacer al momento de coser es pronunciar esas curvas. Ya, entonces vamos a pronunciar así como gusanito, que queden bien pronunciadas para que se acerquen un poquito más a la cara. Entonces voy a coser del mismo modo que he cosido todos, así voy a hacer hasta fijar por completo el glacé y regreso. Listo, aquí ya cosí toda la parte interna, le he dado pequeñas puntadas. Me falta asegurar un poco más. Y lo que van a hacer es lo mismo que le hemos hecho a los ojos, le van a hacer un pequeño sombreado a todo el borde. Entonces, eso de ahí lo voy a hacer en toda la parte interna y externa del glacé y regreso. Listo, chicos, nos debió de quedar algo así. Acá yo le he pasado un poco de pintura siena natural disuelto con regular agua para que sea un poco transparente. Ok, me ha quedado algo así. Y ahora vamos a pintar la sección de aquí de lo que sería el ojito. Para eso voy a usar, en este caso, mi pincel número 2 en lengua de gato de la marca Tigre, y voy a usarlo como una especie de estampa, de esta manera. Ok, vamos a formar un círculo en la parte superior. Así vamos a ir formando el círculo. Ok, de esta manera. En toda la parte superior. Hacemos lo mismo del otro ojo. Entonces, así estaría quedando mi círculo. Vemos que quede lo más parecido. Listo, y ahora con hilo marrón oscuro delgado, estoy usando hilo de bordar de esos que vienen 6 hebras. Entonces ahora voy a ingresar y voy a empezar a dar contorno. Avanzo, salgo por la mitad y ajusto. Agarramos con una puntada y salimos por donde habíamos terminado, de esta manera, y nuevamente avanzo, salgo por la mitad y ajusto. Agarro con una puntada y salgo por el término. Va quedando algo así. Así vamos a dar contorno en todo el ojito. Y ahora vamos a hacer las pestañas. Listo, ahora para las pestañas me voy a ir de mi ojito, en este caso una carrera a la derecha, y vamos a hacer un punto en diagonal.
ok, algo así. Ahora he salido dos puntos, en este caso a la derecha de donde había ingresado en un inicio, y también agarramos un punto, pero esta vez va a ser en recto. Y ahora para la pestaña de aquí hacemos también un punto en diagonal. Y nos estaría quedando de esta manera. Ahora voy a hacer lo mismo con mi otro ojo. Voy a delinear primero. Ok, entonces ahora voy a hacer lo mismo. Vamos a poner nuestra aguja a la altura donde está el ojito y vamos a irnos un punto al costado. En este caso, en el mío, sale a la mitad de un punto. Ahora me voy a ir también un punto en diagonal y luego salimos dos carreras al costado del inicio que habíamos hecho. De esta manera. Aquí me toca en recto y salimos nuevamente a dos carreras. Hago mi punto en diagonal. Ok. Y nos debería de quedar las pestañas así. Y ahora para la ceja van a ubicar la mitad de su ojo y se van a ir un punto a la derecha. Ahora me voy dos carreras al costado y una abajo para hacer una diagonal y vamos a dar unas 5 puntadas en el mismo lugar. Ok, ahí. Ah, y me había olvidado que la ceja estaba a unas 4 carreras arriba. Ok, entonces vemos que está en la misma línea. Vamos a ver la mitad de nuestro ojo, un punto al costado, que sería aquí. La mitad de nuestro ojo, un punto al costado. Nos vamos dos puntos al costado, en este caso a la izquierda, y una carrera abajo, que sería aquí. Damos unas 5 puntadas. Aquí voy una, dos, 5. Y nos estaría quedando de esta manera. Y ahora en una tapita yo tengo un poquito de agua y solamente un poquitito de pintura textil negra y le vamos a dar un poco de sombra al ojo. Y voy a darle un pequeño contorno a la sección azul. Y algo así.
todo el bordecito de esta manera. Vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Listo, chicos, va quedando algo así. Y ahora voy a ingresar hilo marrón para hacer la sonrisa. En este caso va a comprender de mi nariz una carrera abajo y 3,5 puntos a la izquierda. Miren, ahí está, 3,5 puntos. Y del otro lado también una carrera debajo y unos 3,5 puntos en este caso a la derecha. Ok, y ahora el otro alfiler lo he colocado a unos 13 puntos. Ok, y de mi nariz el alfiler central está a unas 5 carreras debajo. Y para crear esa especie de curva y no equivocarme, he ido para el alfiler de aquí una carrera arriba y 3,5 puntos. Y para el otro lado también del centro 3,5 carreras. Ahora simplemente aquí voy a ingresar en el término de donde sería la sonrisa y voy sacando el alfiler. Ok. Ahora voy a salir por mi segundo alfiler de este lado. De esta manera. Ajustamos y agarro con una puntada. Sacamos el siguiente alfiler. Y nos dirigimos a ese lado. Lo agarramos con una puntada y nuevamente sacamos alfiler, así, y agarramos con una puntada. Va quedando de esta manera. Y ahora, para hacer la sección aquí de la sonrisa, voy a irme unos 2 puntos. Miren, voy a irme un punto abajo y uno, en este caso a la izquierda de la sonrisa, y voy a hacer una diagonal de 2 puntos. Ok, y salgo justo donde había terminado mi sonrisa, que sería ahí. Agarro con una puntada y hago lo mismo del otro lado. Ok, y otra vez nos vamos a dar una pequeña aquí puntada. Hago una diagonal otra vez de 2 puntos y agarramos en el centro. Va quedando algo así. Y ahora, si quieren dar una pequeña puntada o engrosar la línea de aquí, vamos a ir enrollando de esta manera. De afuera hacia adentro pasamos por las líneas que ya teníamos bordadas.
y finalizamos aquí de esta manera. Ok, en este caso como es pintada la sección negra, se me hace más fácil pintarle la bolita blanca que le voy a poner de luz. Ok, de esta manera también voy a hacer una bolita. Le estoy haciendo con la parte de atrás de mi pincel, con cuidado que se manchen, y con la punta de una aguja vamos a hacer en la sección de aquí abajo y del otro lado también. Y ahora en el caso del hombrecito, con pintura roja vamos a pintar un poquito aquí los cachetes. De esta manera. Ok, entonces va quedando algo así. Lo que sería los cachetitos. Ahora voy a dejar secar y vamos con el cuerpo. Listo, en el cuerpo nos había quedado algo así. Acá le di un pequeño contorno con siena natural y regular agua para que quede casi transparente. Y ahora vamos a hacer lo que sería el lacito. Voy a trabajar un total de 5 cadenas. Aquí voy 5. A partir de la segunda voy a empezar a trabajar 4 puntos bajos. Ok. Subo con una cadena, voy a esconder mi hilo. Subo con una cadena y trabajo nuevamente nuestros 4 puntos bajos. Ok. Así voy a trabajar hasta llegar a mi carrera número 8. Listo, ahora simplemente vamos a avanzar al centro, que sería la carrera 4, con ayuda de una aguja, y vamos a enrollar aquí en el centro, ajustando un poquito. Hacemos un nudo. Ahí. Y cosemos en esta sección. Y ahí ya tendríamos la corbatita. Ahora solamente espero que termine de secar la cabeza. Ya luego de aquí solamente ustedes cosen la cabeza al cuerpo y ahí ya tendríamos nuestra galleta. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este taller. Me dejan en un comentario qué les pareció y no olviden suscribirse. Recuerden que con María Ángeles tejen como los ángeles. Bye chicos.